Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Nueve de la noche, 31 minutos en la República Argentina. Y en arroba Hernán Parece, en este caso, hizo una encuesta para que voten la mejor serie de ñapis entre ¿Cómo va? Dragon Ball y Naruto. La verdad que está ganando Dragon Ball bastante ampliamente. Lo que pasa es que pusiste la mejor serie de ñapis. Y entonces Tendrías que haber puesto la mejor serie en general. o cuál es la mejor entre estas dos. Pero después aparece porque de ñapis. No, pero es que de ñapis. es mejor Dragon Y Ball. Dragon Ball No sé. tiene unas escenas de pelea interesantes. Lo que No pasa es sé. que la narrativa por sí sola. No sé. Naruto tiene Aparte, mejor. como Pero- dice de toque, aparte, vamos a estar hablando también de cartoons, pero en este caso vamos a viajar hasta el año 1987, cuando en los Estados Unidos de Norteamérica, en concreto en Disney, ¿sí? Sale, El lugar, sí, en Disney. en Disney, donde la ciudad. sea. No, sale una de las series más recordadas, sin duda. Hoy pones una foto de esta serie que es Las Patoaventuras. Claro. Y te da un montón de recuerdos, un montón de cosas en la De hecho, cabeza. decir Hugo, Paco y Luis. Uy, te dispara todo. Ese videojuego increíble, esa serie, parientes de Merch, mucho merch. mucho merch, pariente del Pato Donald. Bueno, una serie mítica, DuckTales, sin dudas. Y amigos, un clásico de fancitos, hablar con los creadores de esta serie. Está del otro lado mismísimo Jymn Magon, que es el creador de Las Patoaventuras, esa serie mítica de los 80. Y a él, Chinito, lo saludamos. Hi there, Jim. Here Hernán and Gino welcome you to Fan el Programa. We're super happy to have you here. Oh, gracias. Oh, actually, we're hearing you a little bit weird. Maybe you could like step back from the mic a little bit. Let's see if it gets better. Am I too loud? Yeah, I Ahí think está, that's ahí está. perfect. Ok, Great. ok, ok. Thank you. Bueno, un no, placer. decía que Ok. se escuchaba un poco raro. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos hablando con el creador de Las Patoaventuras, mítica serie. Duró 100 episodios, ¿sí? Que para los cartoons, Ey. la verdad que es bastante. 60 En estuvieron. 3 la años, ¿no? En 3, 3 años. 4, O sí. un poquito más, porque el 60 la primera temporada y después fue disipado en otras. ¿Qué tiene de especial todavía que sigue tan recordada la DuckTales? So, Jim, let's start with a basic one. Why do you think DuckTales was so important and still like current and remembered today? Why is it so important? Yeah, what is so special? It seemed like it resonated with a lot of children who were coming home from school and their parents were at work. And I think it was just a fun comedy adventure show. And it clicked. Dice que cree que básicamente porque resonó con los chicos que volvían de la escuela, los padres estaban en el trabajo y era una serie de aventuras que Bueno, nada, que los enganchaba, digamos. Pero no es menor lo que dice, una serie de aventuras. Los 80, la época de las aventuras. Total, digamos, fin. total. DuckTales era esencialmente una serie de acción. No obstante, no tenían un protagonista tan nítido como en este caso Donald, porque todos estos personajes vienen del universo de Donald. Son patos de Disney. Son patos de Disney. Pero, ¿qué expectativas tenían cuando arrancaron con la serie animada? Había un riesgo ahí también, me parece, de no tener un protagonista tan claro como Donald. Y vos lo dijiste hace un rato en la presentación, ¿no? Como, ¿qué esperaban de esta serie, Claro. no? Porque, ¿qué onda una serie sin Donald? So DuckTales had like a weird situation where it didn't have like a strong character. I mean, it was like a spin-off of Donald the Duck, but Donald the Duck wasn't there. So what were the expectations, I mean, in terms of the success of the series that Disney had and you as a creator? That's a good question. Thank you. At the time that we were doing cartoons, Michael Eisner, who was then the CEO of the company, did not want to include the big three, Mickey, Donald, and Goofy. And so we weren't allowed to put Donald in there. In fact, we had to petition to get him in an episode or two just to establish that he was gone. So basically, the series was all about Uncle Scrooge looking for gold with these three nephews that he got saddled with from Donald. Bueno, cuenta que en ese momento, en el que estaban produciendo el cartoon, Michael Eisner, que imagino que era el sobrino de Will Eisner, estaba a cargo de Disney. Y él tenía una estrategia corporativa de no querer incluir ni a Mickey, ni a Donald, ni a Goofy, ¿no? No querer incluir a los Big Three, a los tres grandes. Ok. Entonces, Increíble, que igual, ellos, ¿no? como creadores, tuvieron que pedirle permiso especial para poder incorporar a Donald en 2 episodios para establecerle la relación de que se había ido a la Armada, a enlistarse de Armada, y que por eso
sus sobrinos se quedaban con Tío Rico, bueno, en estas aventuras de conseguir guita. Estoy tratando de ver qué relación los une a Michael Eisner con Will Eisner, pero bueno, fue productor ejecutivo y director ejecutivo de Walt Disney hasta el año 2005 y es fundador de Turner Company, que debe ser una pariente. Se dice que DuckTales era una serie cara de hacer. Y en una época la verdad muy buena para la serie, fueron los 80. ¿Tuvo una responsabilidad de pronto de trabajar para Disney en función de esto, ¿no? Una serie cara, Disney detrás, personajes. Bueno, de hecho vos decías que no aparece. Eventualmente aparece el pato, quiero decir. Claro, aparece 2 episodios en donde establecen esta relación. Que aparece en la Marina, después de eso lo podemos charlar. Pero sentía una responsabilidad de trabajar para Disney y con esto que se dice que los episodios eran caros. So, Jim, we know that Disney invested pretty heavily on the show, in the production of the show. First of all, we would like to know a little bit about like the conditions and the business talk that you had at that moment. And then, as a creator, did you felt a lot of pressure in producing the show, or did you feel that you had complete creative freedom? Another good question. Thank you. We were basing the series on the comic books that were made famous by Carl Barks, the duck animator, duck comic book cartoonist, and he had some great adventures, and so we took our cue from that. So we weren't particularly inventing something new. We were using something that had already been out there for many decades. In comic books. So we knew that there was an audience. Ok, bueno. Bueno. Lo que dice es, nos bancó las dos preguntas. La pregunta, sí. Lo que él dice es, bueno, a ver, ellos estaban basando la producción de la serie en los cómics, ¿sí? Carl Barks, que era el animador original del Pato Donald. Y lo que él dice es la narrativa estaba buenísima, tenían aventuras geniales. Entonces nosotros agarramos eso como pista o como posta, digamos. Y la verdad es que no estábamos inventando tanto. Más bien estábamos usando algo que estaba creado y que ya estaba en el mercado y que sabíamos que había una audiencia. ¿No? Como entiendo que lo que está diciendo es no sentíamos tanta presión porque sabíamos que triunfaba, digamos. Bueno, y estando Disney atrás, imagino que por un lado sí es claro, una presión muy grande, pero también el respaldo de saber que está buena la narrativa. No, y además de la compañía productora de cartoon más importante en la historia. O sea, cada cosa que toca, sin duda, y además hoy, que tienen desde Lionsgate con el juego del miedo hasta la película de Star Wars. Pero bueno, esta serie es del año 87, que casualmente es... Bueno, los que escuchan Fan todas las semanas saben que entendemos que es como una Golden Age del mundo de las series. ¿Qué tuvo de especial ese momento de la animación que han salido tan buenas producciones? Él que estuvo ahí, ¿qué puede contar de eso? So, Jim, I mean, the show first aired at late 80s, 87, I guess. So, what do you think the animated series of the 80s were so popular? It's like a golden age of cartoons and animated series. Or yeah, a kind of golden age. Do you agree with us that particular decade was amazing in terms of cartoons? Yes, absolutely. When Disney entered the animation field in '85, I talked to several people from other studios who said, wow, look what Disney's doing. You know, no one's doing that on TV right now. So I feel like we lifted the whole look, genre, and comedy sense from what it was typical of that time period. One other thing I want to say is in the United States, we had what were called latchkey kids. And these were kids who let themselves into their house after school because their parents were working. And so we became their babysitters after school with 2 hours of cartoon fun. Bueno, cuenta varias cosas. En principio, dice absolutamente, ¿sí? Creo que los 80 fueron una Golden Age. Cuando Disney entra en el mercado de la animación en el 85, en el mercado de la animación de televisión, obviamente, dice, nosotros hablábamos con gente de otros estudios. Esta fue de los primeros cartoons que sacan para TV. Claro, porque es la época en la que Disney empieza a sindicar contenido. Es decir, lo ponían en otras cadenas. O sea, producían y lo vendían a cadenas de televisión. No tenían canal propio. Entonces, cuando Disney entra en la animación en el 85, hablamos con gente de otros estudios que no podían creer lo que estábamos haciendo en televisión. O sea, nosotros estábamos mejorando el estándar visual, el estándar de comedia y el estándar de narrativa de los cartoons hasta ese momento.
Después dice, otra cosa, en Estados Unidos teníamos este concepto, a ver, los 80, imaginémonos, los baby boomers, los yuppies, o sea, la manija laboral post-crisis del petróleo de 73. Entonces dice, teníamos los chicos que eran como babysiteados, ¿no? Cuidados por la televisión porque sus padres estaban trabajando hasta tarde. Entonces volvían de la escuela y se clavaban 2 o 3 horas de tele a pleno. Claro, era la que iba. Estamos hablando con Jymn Magon, que es el creador de Las Patoaventuras. Mira, estoy en ranker.com, que es una página de listas, es una página de rankings. Aparece segunda DuckTales como el mejor cartoon de la década del 80, debajo de Teenage Mutant Ninja Turtles, que hemos hablado hace poco con Kevin Isma, hablamos con los dos, Pero en esta lista igual hablamos con todos, ¿no? Hablamos con Sheman de Holoran. Nos faltan un par, nos falta el inspector Gache, bueno, esto lo anotamos para más adelante. ¿Cómo llega él de ser un guionista de radio universitaria a de pronto trabajar para Walt Disney? ¿Qué onda ahí? So Jim, tell us a little bit about your history as a creator. I mean, you started, or you were like a screenwriter of radio shows at a university radio, and then you started working at Disney. So how was that transition? How was that career? I did a lot of radio comedy spoofs at my college. All right. And doing radio, which is voice, music, and sound effects, put me in a perfect position to do children's records, story records, which were voice, sound effects, and music. And so I fell into being a record producer very easily, and I did that for 8 years. When Michael Eisner took over the company in 1984, he wanted to start a TV animation department, and I got called into a meeting at his house, and the next thing I knew, I was story editing the Gummy Bears. Bueno, es muy loco. Dice, a ver, yo en la universidad hacía comedia radial, ¿sí? Entonces, hacer radio, digamos, hacer narrativa radial. Que hizo mucha. Voz, música y efectos de sonido. Ajá. Esos son los 3 elementos que trabajas. Entonces, me puse en un lugar perfecto para hacer álbumes para chicos y esos álbumes de cuentos para chicos, que son, buenísimo. Obviamente, voz, música y efectos de sonido. Bien. Entonces, me convertí en productor, estaba trabajando como productor, estuve por 8 años haciendo eso. Y cuando Mike Eisner toma el control de la parte ejecutiva de Disney, él quería lanzar una cadena de animación, una especie de producto de animación, y lo llamó. Un choricero, digamos, ¿no? lo llamó a una reunión. Dice, mi primera reunión fue una reunión en la casa de Eisner, donde había un montón de gente que tenía experiencia y que venía del palo. Y empezamos a trabajar todos ahí. Increíble. Estamos hablando con el creador de Las Patoaventuras, Jymn Magon, del otro lado, este cartoon del año 87, según muchas páginas en internet, considerado, y por la memoria colectiva ni hablar, como uno de los mejores cartoons de la historia. Sin duda. Videojuego. Apreciación personal, el videojuego de DuckTales será alucinante completamente. En un rato le vamos a preguntar para los manijas que siempre hay. Pero hay una particularidad muy notoria que tiene DuckTales, que entre el cuadrado de protagonistas, que están los 3 guachines y el tío Rico. Claro. Scrooge, ¿no? Se llama. Scrooge. Ahí está, Scrooge. Originalmente. Tío Rico para este lado del mundo. Tío Rico, es un chabón con plata. Tío Rico. ¿Cómo hizo para que en su narrativa convertir a un tipo con plata en alguien carismático y querible por los nenes? ¿Cómo se piensa eso? Porque hay un desafío también. En general, un tipo con guita uno lo imagina como un antipático, no querés saber nada. Pero bueno, el tipo lo puso de protagonista al tío Rico. So we were thinking on the structure of the characters and the narrative, and I mean, it looks pretty weird to do the thing that you did, that you created a character like Scrooge. In Latin America, it was called Tío Rico. It's like Uncle Rich. How did you made a super rich and like gravy character to become so charismatic and so well loved by children? Los chicos. Los chicos. Los chicos. I think what's endearing about Scrooge McDuck is that he believes in hard work and he loves his money so much that he can actually dive into it and swim through it instead of hitting his head. But what makes him endearing to the audience is that not only is he a hard worker that loves cold hard cash, but he learns that he has to choose between the cold hard side of him and the warm heart of the family, which are his 3 nephews, Huey, Dewey, and Louie. And I think because he's always torn between the cold and the hot, it makes him a very warm character. Bueno,
dice que lo que cree que es tan fundamental en el personaje, cree en el trabajo duro y ama el dinero al punto en el que puede hundirse y bucear en su pileta de guita, ¿sí? ¿Se acuerdan? La bóveda esa que tenía de billetes de oro, de monedas de oro, hasta golpearse la cabeza con el fondo, digamos. Y dice, no es solo un trabajador duro que solo le gusta la guita, un tipo que se rompe la cabeza para conseguir más y más guita, sino que también tiene que elegir entre la cosa fría, digamos, la cosa más racional de laburar y buscar guita, y la cosa cálida de la familia y de sus sobrinos y de cuidar a sus sobrinos. Entonces como que siempre está... Igual la serie medio era también de cuidar la vida. Bueno, pero por eso dice como está... Sí, a ver, era tipo el espíritu de capitalismo. Claro, Max Weber al taco. Me quieren robar la guita. American Way of Life, claro. Self-Made Man, toda la movida, Increíble, digamos, ¿no? Claro. Entonces dice que esa relación entre como la parte más fría y la parte más cálida, más tierna, lo hacía un personaje querible, lo hacía un personaje tibio. Dice él, como warm, ¿no? En ese lugar. ¿Cómo hacía la plata? Hay un episodio que es el de la moneda, ¿no? Que él trabajaba y le daban la moneda, que era la moneda de la suerte. Pero no sé si, o por lo menos no recuerdo, si en DuckTales se cuenta el origen de la plata. Buen momento también para preguntarle a él, a Jim, por cómo hacer guita, ¿no? Después de esta Argentina macrista de 4 años de mierda, meter un poco de política coyuntural, pero... Me resulta interesante saber, ¿no? Como, ok, es el tío rico, partimos del acuerdo tácito que el personaje tiene guita, ok, pero ¿se sabe cómo la hizo? So, Jim, here in Argentina, as usual, we had a financial crisis and economic crisis for the last 4 years. So, we'd like to know a little bit how Scrooge McDuck, got rich and created his fortune. How did he start it? I mean, we remember that lucky coin, but I mean, did he invest it? How he did it? That's a very good question. Es la pregunta muy buena. Thank you, gracias. I couldn't tell you because there are several different theories about how he made his fortune. Okay. He found gold in the Klondike and he invested in things. So I couldn't tell you exactly how he became so rich. But I think it's enough that he's got so much money that everybody in the world wants to do business with him or steal it from him. Dice que la verdad es que no puede... Dice que no puede decirnos porque hay muchas teorías, que invirtió, que se lo encontró, que era familiar. Pero no les puedo contar cómo lo hizo, pero lo que sí puedo decirles es que tenía tanto dinero que todo el mundo o quería hacer negocios con él o quería robarle. Claro, de eso iba a la Es típico de los ricos, ¿no? Nunca cuentan con ¿Viste? Qué sorete, que no es Jim, ¿eh? No sé si si es rico. Ojalá lo sea, porque nos hizo tan feliz. Y de este cartoon, lo decíamos también hace un rato, se desprende uno de los mejores videojuegos en la historia, que es DuckTales, el de Nintendo. Seguro es el mejor videojuego de Nintendo, pero por encima de Mario, por encima de todo. Pero quiero saber si él tuvo algo que ver y si él jugó al DuckTales de Nintendo. Que, por lo demás, decirle que nos parece un juego increíble. So, when we were talking off-air about DuckTales and the whole narrative, we're thinking about DuckTales, the video game, the Nintendo video game. Did you play that game, or did you get involved in the creative process? I mean, it was really amazing. It was probably one of the best Nintendo games in history. I did play the game. I was not involved with the creation of it. We were so busy writing and producing those shows that we had very little time to wander off and work in other departments. So, no, I was not involved with the creation of the game at all. Bueno, dice que no, que jugó el juego, sí, que no estuvo involucrado. El show era tan exitoso y estábamos tan a pleno que era imposible estar mirando lo que hacían otros departamentos creativos. Así que tengo una idea. A ver. Es osada, ¿eh? No está planeada, no la hablamos con él y nada. ¿Y si lo juega y después nos manda un audio con una review? Como una reparación histórica. Sería interesante hacerlo. O sea, realmente no sabía que el loco no había jugado, pero estando tan bueno juego y teniendo... Lo jugó, sí. No estuvo involucrado en el proceso creativo. Pero lo jugó el juego. ¿Lo terminó? Did you finish that game? Or did you just play it casual? No, I don't think I've ever finished. No, dice que no, que lo comprometerlo a terminarlo es mucho. Si no, tipo, te lo terminás y después me haces un review. Ay, me la cagó igual, ¿eh? Pará, una más con Tío Rico. Rincha pelota el chabón, pero... Si él tuviese toda la guita que tenía el Tío Rico, ¿en qué la gastaría? Ok.
It's like a play. You can create. You can say wherever you want. If you had the amount of money that Scrooge had, what would you do with that? I mean, the real money, real gold coins in a huge vault. Right. La pileta. I think they said he had 1 cubic acre of money in that vault. I'm not sure what I would do with that much money. Dice que I think I would buy the state of Connecticut. Perfecto. Yeah. Why? Cool. No, I'm just joking. It was a good answer, but you need to give me a reason. No, I used to joke that after Star Wars came out, George Lucas made so much money. We said, what would he do with that money? He said, well, he'd buy shoelaces and the state of Connecticut. Because you need a lot of money to do that. Dice que, bueno, primero, quiere hacer una definición, que dice que Tío Rico tenía un acre cúbico de monedas de oro. Acre ¿Sí? cúbico. Un acre, una unidad de medida muy grande, creo que es más grande de una hectárea, Ajá. cúbica. ¿Sí? O sea, en volumen, Mucha. de guita, mucha. Y respuesta, de que no estoy seguro. Dice, creo que me compraría el estado de Connecticut. Ok, Pero como haría ¿por qué? eso, dice, nosotros hacíamos el chiste cuando salió Star Wars. George Lucas tenía tanta guita que se podía comprar el estado de Connecticut y un par de cordones para zapatilla, ¿no? Le alcanzaba para todo. Señores, hablando con Jymn Magon, el creador de Las Patoaventuras, este cartoon increíble, ¿no? Lo encuadramos en de los mejores cartoons de los 80, ¿no? Sin dudas. Pienso rápido, el Inspector Gadget, Alvin y la Ardilla, Garfield, Thundercats, She-Man de Holograms. ¿La Pantera Rosa es de los 80 o es de antes? Me parece que es un de poco antes, es de ¿no? antes. El cartoon de He-Man, los Teddy Bears, hay un montón. Él, de hecho, estuvo involucrado también en G.I. algunos... Joe, perdón. G.I. Joe también. Estuvo involucrado en Chip and Dale, en Darwin Duck, en las nuevas aventuras de Winnie Pooh. Estuvo en los Gummy Bears, que Gummy eran la golosina Sí, de sí. mierda. Qué increíble. Por último, preguntarle, ¿en qué está trabajando ahora? ¿En qué gasta su tiempo? ¿En qué emplea? ¿En qué pone su tiempo y su creatividad? So, Jim, are you currently working on any projects? I mean, in the industry or on your own, or just you're retired? No, technically I'm retired because of my age, which means I collect my Social Security and my retirement. But I have worked consistently throughout my life, and I am presently working on a series in China, which is 104 episodes that I'm the head writer on. Nice. And then I'm supposed to start a show in Korea called Debo the Gift Dragon. And so, yeah, I'm still story editing and writing all the time. Wow, that's great. Bueno, dice que técnicamente está retirado, ¿sí? Que cobra su jubilación. Listo, lo que hace, pero Colta. lo cierto es que dice, siempre trabajé y en realidad estoy involucrado en proyectos. Sorprende, De hecho, estoy trabajando en una serie que va a salir en China, que es de 104 episodios. Debo. Y va a empezar una serie en Corea el año que viene que se llama Debo the Gift Sí. Dragon, en donde es el director creativo y el ¿El escritor. qué de Dragon, perdón? The Gift Dragon. ¿De? De regalo. Como ¿El de de regalo. Gift? Sí, The Gift Wow, Dragon. Yeah. wow. Bueno, estamos manijas, obviamente. Yes. Perfecto. Jymn Magon, el creador de Las Patoaventuras, pasó por Fan el programa. Seguimos tachando a estos grosos de la animación, a estos grosos que nos han hecho realmente muy, muy felices a más de una generación. Así que tenemos mucho agradecimiento para Jim, muy buena onda también. Qué pena que no pude hacer el desafío. Tipo, que termine el DuckTales sería increíble. Pasa que, claro, no está al pedo. Si estaba retirado nomás, me animaba a decirle. Bueno, le agradecemos mucho a Jim, una masa. So, Jim, thank you so much. It's been an awesome interview. Our recommendation is that you should play the Nintendo game, and then you can send us a review, because it's really awesome. It's almost as good as the series. Well, I'm glad to hear that. And I just want to say muchas gracias por su hospitalidad. Gracias. Gracias. Era Jym Magon, el creador de DuckTales.